¿Qué tal, chicos? Este es el segundo ejemplo que voy a hacer de descomposición de fracciones parciales utilizando el primer caso. En el primer video que hice del primer ejemplo expliqué que en este caso los factores del denominador que vamos a tener son factores que no se repiten. En el video anterior, que les voy a dejar por aquí la pestaña, tenía yo solamente dos factores. Este ejercicio se complica un poquito más porque vamos a tener de aquí tres factores. Como primer paso, lo que vamos a hacer es la descomposición en factores de este denominador. Como ustedes observan, en el denominador vamos a tener un factor común que va a ser x. Por lo tanto, la factorización de ese denominador lo voy a escribir antes de comenzar a hacerlo. Sería x al cubo más 3x al cuadrado más 2x. Como ya vimos que el factor común va a ser x, lo que voy a hacer es sacar ese factor común, que sería x, y entonces voy a reducir en un exponente todos los demás términos. Si anteriormente tenía x al cubo y le quito 1, me quedaría x al cuadrado. El que sigue me quedaría como 3x, y el último solamente me quedaría como término independiente de 2. Lo que voy a hacer ahora es factorizar la segunda parte que me quedó. Esto es posible factorizarlo. Entonces la factorización me quedaría como x. Voy a abrir dos pares de paréntesis. El primer término es x al cuadrado, por lo tanto voy a repetir x en los dos términos. El primer signo es positivo, entonces voy a ponerle más. Positivo por positivo me quedaría también positivo. Y voy a buscar dos números que multiplicados me den 2 y que sumados me den 3. Esos números serían 2 y 1. Este entonces sería la factorización de este denominador que tenemos acá y procedemos a escribirlo. Esa sería entonces mi descomposición de los factores que tengo en el denominador. Si nosotros le asignamos un coeficiente o un número entero a cada uno de los factores, entonces tendría a dividido entre x, que sería obviamente el primer factor, más b dividido entre el siguiente factor, que es x más 2, y a eso le voy a sumar c, dividido entre el siguiente factor, que sería x más 1. Con eso ya tendría esa descomposición de fracciones parciales. Lo que nos toca hacer sería encontrar cuáles son los valores de a, b y c. Para cuando voy a multiplicar tres fracciones, la operación es muy sencilla. Lo que voy a hacer es que primeramente voy a multiplicar este primer numerador por los otros dos denominadores que tengo acá. Si yo lo multiplico en ese orden, entonces me quedaría a que multiplica x más 2 por x más 1. Como tengo un signo de más aquí, entonces le voy a poner más. El siguiente sería la multiplicación de este por este y al mismo tiempo también por este. Si lo multiplico me quedaría b por x multiplicado por x más 1. Y después multiplicaría esta c por los otros dos que tengo como denominadores. Si lo multiplico sería c que multiplica a x más 2 por x. Y todo eso va a quedar dividido entre la multiplicación de los denominadores que tengo en mis fracciones parciales. Entonces sería la multiplicación de x por x más 2 por x más 1. Hasta aquí entonces tendría yo las operaciones de las fracciones que me habían quedado de la descomposición factorial de los denominadores. Lo que sigue sería realizar el producto de cada uno de estos binomios y las operaciones que tengo indicadas. Estos dos binomios que tengo acá se llaman en productos notables multiplicación de binomios con término común. El término común va a ser x. La regla me dice que la multiplicación de binomios con término común va a ser igual al cuadrado del término común más la suma de los no comunes multiplicado por el término común más la multiplicación de los términos no comunes.
Por si se revolvieron, se los voy a escribir. Pongo un paréntesis. Dijimos que el término común de estos dos es x. La regla me dice que va a ser el cuadrado del término común, o sea, x al cuadrado, más la suma de los no comunes. Los no comunes son 2 y 1. 2 más 1 son 3. Y ese resultado multiplicado por el término común. 3 por x me daría 3x. Más la multiplicación de los no comunes. O sea, 2 por 1 me daría 2. Posteriormente voy a hacer la operación que tenemos aquí aplicando propiedad distributiva, ya que solamente tengo un término, sería x por x y x por 1. El resultado me daría b, que multiplica x por x sería x al cuadrado, más 1 por x me quedaría x, más lo mismo voy a aplicar por acá, propiedad distributiva, este con este y este con este, entonces sería c, que multiplica x por x, sería x al cuadrado, más x por 2 sería 2x. Y todo esto va a estar dividido entre lo que teníamos como denominador, lo que habíamos factorizado al principio. Y eso va a ser igual precisamente al ejercicio que nosotros habíamos escrito al inicio. A x más 4, porque se supone que es su descomposición de x cúbica. Bueno, no lo voy a escribir como x cúbica para que no vayamos a errar. Lo voy a escribir como su factorización, o sea, como esto que tenía aquí. A x por x más 2 por x más 1. Como mencionaba también en el video anterior, si yo tengo una ecuación y en la ecuación tengo dos términos que se repiten en ambos lados de la ecuación, los puedo cancelar siempre y cuando esos términos estén sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Voy a tener cuidado de eso. Pero en este caso, este término está dividiendo y este término también está dividiendo. Como este término lo tengo del lado izquierdo y este término lo tengo del lado derecho, entonces puedo cancelarlos. Le voy a pasar una raya a estos términos y entonces ya podría comenzar a hacer las operaciones que me faltan aquí sin la necesidad de escribir ese denominador. Si aplico propiedad distributiva, esta tendría que multiplicar a este, tendría que multiplicar a este y también a ese 2. Si lo hacemos, entonces me quedaría como a por x al cuadrado más 3ax más 2 veces a. Si hacemos exactamente lo mismo con el siguiente término, este va a multiplicar a este y este va a multiplicar a este, entonces me quedaría más bx al cuadrado más bx, de esta forma. Si hacemos exactamente el mismo procedimiento, propiedad distributiva, este por este y este por este, entonces el resultado sería cx al cuadrado más 2cx. Recuerden que c por 2x pues me daría 2 veces cx. Y eso va a ser igual al numerador del ejercicio que nos estaban dando, que en este caso es x más 4. Siguiendo con esto mismo, ahora lo que voy a hacer es ordenar respecto a la variable x y en forma descendente de su exponente. Si nosotros checamos, tengo una x cuadrada aquí, una x cuadrada aquí y una x cuadrada acá. Eso los tendré que escribir primero, después voy a escribir a x con término lineal y x con término lineal, y al final los términos que tenga como independientes, que en este caso solamente sería 2a. Si yo los escribo de forma ordenada, entonces me daría ax al cuadrado. La otra x al cuadrado que tengo es esta b, entonces le pondría b x al cuadrado más la que sigue sería cx al cuadrado. Hasta aquí escribí todas las x al cuadrado. Ahora voy a ir con las x o de términos lineales que yo tenga. De exponente 1, el primero que tendría sería 3ax. Posteriormente tendría más bx. Luego a 2cx. Y por último, el término independiente que me quedaría como 2a.
y todo eso va a ser igual a x más 4. Ese sería el orden que tendría de mi nueva ecuación. De aquí voy a sacar las ecuaciones, el sistema de ecuaciones. Primero, analizando lo siguiente, voy a tratar de factorizar lo más que se pueda. Por ejemplo, en esta parte de x tengo x al cuadrado como factor común, aquí tengo x normal o con exponente 1 como factor común, entonces lo que voy a hacer es factorizarlo. Si factorizo la primera parte me quedaría x al cuadrado que multiplica a más b más c, así. Si multiplico lo que sigue sería más x, porque x es el factor común, que multiplica a 3a, que multiplica a b, que suma, perdón, a b, y que suma a 2 veces c, más el término independiente que no se puede factorizar. Ahora sí ya podemos sacar nuestro sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones lo voy a sacar, lo voy a escribir aquí en la parte de arriba. Ahora sí ya podemos escribir nuestro sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones lo voy a escribir aquí donde acabo de borrar en el pizarrón. Si ustedes observan, este tiene como variable a x al cuadrado. Del lado derecho no tenemos a x al cuadrado. Quiere decir que eso va a estar igual a 0 porque no hay x al cuadrado. Es decir, escribiría a más b más c es igual a 0. En la siguiente ecuación yo tendría x, todos estos para x, y la x tiene como coeficiente 1, quiere decir que eso va a estar escrito igual a 1, va a estar igualado con 1. Entonces tendríamos 3a más b más 12 igual a 1. Y por último, el término independiente que es 2a, obviamente estaría con este 4 que también es independiente, y escribiríamos por acá que 2a sería igual a 4. Esto que está aquí pasaría a ser parte de nuestro sistema de ecuaciones, que es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver para poder encontrar los valores de mis fracciones parciales. Lo voy a hacer por el método de sustitución, eliminación e igualación, que son métodos simultáneos. Para tal caso, lo primero que haré sería despejar de aquí la a. Automáticamente nosotros podemos decir con eso que a sería igual a 4. El 2 está dividiendo, lo pasaríamos del otro lado multiplicando. Entonces me quedaría dividido sobre 2 y entonces a sería igual a 2. Ya tenemos el primer valor que necesitamos de nuestra primera fracción, que es esta de aquí. Pero necesitamos encontrar los otros valores. Al resolver nosotros a igual a 2, nosotros vamos a tener ahora dos nuevas ecuaciones que son estas de acá. Y va a ser muy fácil de resolver. Lo voy a sustituir. Voy a sustituir este 2 en estas dos ecuaciones para ver cómo me quedaría. Si yo la sustituyo, entonces me quedaría como 2 más b más c igual a 0. Y la siguiente, obviamente, sería 3 que multiplica a 2 más b más 12 igual a 1. Bueno, como yo ya sé que 3 por 2 son 6, entonces aquí me voy a limitar de una vez a ponerlo ya de forma directa. Voy a despejar ecuaciones, sí, voy a despejar ecuaciones para escribirlas de mejor forma. De hecho, aquí les voy a poner una llave para que se vea que ese es el sistema de ecuaciones. Si yo las despejo, entonces me quedaría de la siguiente forma. B más C sería igual a menos 2. B más 2C sería igual a 1 menos 6. Recuerden que este 6 estaba sumando, lo pasé del otro lado restando. Como yo ya sé que 1 menos 6 va a ser menos 5, entonces me voy a ahorrar ese espacio y aquí le voy a poner menos 5. Y esa sería entonces la forma de ecuaciones que tendría, ¿no? De hecho, le voy a quitar la llave para que podamos eliminar las variables. Quiero eliminar la variable b, va a ser muy fácil. Entonces, la primera ecuación debe de tener su inverso aditivo. El inverso aditivo es 1. Si yo lo multiplico, lo puedo volver a reescribir. Menos 1 por b sería menos b. Menos 1 por c sería menos c.
y menos 1 por menos 2 sería 2 positivo. En la parte de abajo reescribo la siguiente ecuación que no se modificó, sería 2 veces c igual a menos 5. Hacemos las operaciones, menos b más b sería 0, menos c más 2c sería c, y 2 menos 5 me daría menos 3. Con eso entonces tendríamos nuestro segundo valor para nuestras fracciones parciales. Me faltaría entonces el tercer valor, que sería el valor de b. Me dan ganas de sustituirlo en esta ecuación. Si lo sustituyo, entonces me quedaría b más 2 que multiplica a c, pero c vale menos 3 y eso va a ser igual a menos 5. Si hacemos las operaciones, me quedaría que b más por menos es menos 6 igual a menos 5. Entonces, b sería igual a menos 5. Entonces, b sería igual a menos 5 más 6. Por lo tanto, b sería igual a 1. Y con eso entonces ya tendríamos nuestro tercer valor. ¿Cómo me quedaría el resultado de las fracciones parciales? Obviamente tendría que sustituir esta a, esta b y esta c en estas fracciones que tenía por acá para obtener el resultado. Quiere decir que la descomposición de fracciones parciales quedaría de la siguiente forma. A vale 2, 2 sobre x, b vale 1, más 1 entre x más 2, y c vale menos 3. Menos 3 multiplicado por este signo de más que tenemos aquí me daría menos, entonces lo conveniente sería escribir menos 3 sobre x más 1. Esto entonces sería nuestro resultado de la descomposición por fracciones parciales.